Saludos cordiales a todos. El caso que analizamos hoy, titulado Herencia con voluntades cruzadas, plantea diversas complejidades jurídicas en el marco de la sucesión testada. En el caso de don Alberto Maldonado, la voluntad del testador se manifiesta de forma clara al instituir a su hija menor como heredera universal y al establecer asignaciones particulares. Sin embargo, la existencia de cláusulas modales, asignaciones a una fundación sin personería jurídica y la participación de notario como beneficiario plantean desafíos interpretativos. El análisis jurídico debe orientarse a preservar en lo posible el deseo expreso de don Alberto, siempre que se respete las normas sobre las asignaciones forzosas y prohibiciones legales. Ante las alegaciones de la incapacidad y simulación, se deberá probar de forma objetiva si el testador contaba con la capacidad mental requerida al momento de testar, ya que en el derecho sucesorio la voluntad consciente y libre es esencial. En conclusión, interpretar ese testamento implica proteger el propósito final del causante, corrigiendo únicamente aquellas disposiciones que contravengan normativas imperativas. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre los sujetos y requisitos de las asignaciones testamentarias. En este caso, los sujetos, tenemos al testador, que es don Alberto Maldonado, la heredera universal, que es su hija Camila Maldonado, es su hija menor, los legatarios que tienen asignaciones particulares, que vendría a ser Joaquín, que es su nieto, que tiene asignación particular que debe terminar sus estudios de derecho para ser heredero. Pedro el Jardinero, una fundación sin personería jurídica, y notario Luis Villacrés, el notario redactor y beneficiario. Los requisitos según el Código Civil ecuatoriano para que las asignaciones testamentarias sean válidas deben cumplirse: la capacidad del testador, que debe tener capacidad mental y no encontrarse afectado por causas de nulidad como demencia o deterioro cognitivo, como se lo establece el artículo 1043; el objeto lícito y determinado, la forma legal, que el testamento puede ser solemne, abierto o cerrado, como le estipula el artículo 1046; la capacidad de los asignatarios, según el artículo 1089, no pueden ser asignatarios quienes estén impedidos por ley, como es discutible en el caso del notario, como sus familiares, cónyuges o empleados. A continuación, mi compañero. En primer lugar, cabe destacar que las asignaciones forzosas constituyen un límite irrenunciable a la autonomía de la voluntad del testador, conforme a lo que establece el artículo 1244 del Código Civil, el cual garantiza a los descendientes directos el derecho irrefragable a la legítima. En este contexto, la exclusión de los hijos mayores del causante deviene la manifestante contraria al derecho, por lo cual procedería la correspondientemente acción de reforma testamentaria para restablecer el porcentaje legal que les corresponde, el cual asciende al 50% del patrimonio total distribuido entre partes iguales entre todos. Por otra parte, las asignaciones particulares contenidas en el testamento presentan diversas particularidades que merecen atención respecto al legado condicionado establecido a favor del nieto Joaquín. Este se configura como una asignación modal válida, siempre que la condición de finalizar sus estudios en derecho no resulte imposible o contraria, ilícita a las buenas costumbres, conforme a los artículos 1288 y 1290 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, la disposición a favor del notario interviene, adolece de nulidad absoluta para contravenir expresamente lo expuesto en el artículo 1254, que prohíbe taxativamente toda asignación a quienes participan en la confección del testamento. A continuación, mi compañero. Bueno, si nos vamos a la figura y actuación del albacea y del albacea fiduciario en el caso herencia con voluntades cruzadas, pues podemos empezar diciendo que el albacea es la persona nombrada por el testador para cumplir y ejecutar su voluntad después de su muerte. Su función principal es administrar los bienes hereditarios, pagar las deudas del causante y realizar las disposiciones testamentarias. Por otro lado, el albacea fiduciario es una figura especial. A diferencia del ordinario, su actuación implica cumplir instrucciones secretas o confidenciales dadas por el testador. Es decir, además de las disposiciones testamentarias públicas, el albacea fiduciario debe ejecutar encargos que el testador le transmitió en privado, generalmente con la obligación de guardar cero. En el caso de don Alberto Maldonado, se nombró a un albacea fiduciario para cumplir instrucciones secretas. Esta situación podría ser impugnada por los herederos, excluidos si consideran que las instrucciones secretas lesionan sus derechos, o si el albacea realiza actos que exceden lo permitido por la ley. El albacea, tanto ordinario como fiduciario, debe actuar bajo la supervisión judicial si hay controversias, asegurando el respeto a los derechos de los herederos legalitarios. Después, si nos vamos a la invocación normativa de acuerdo al Código Civil, pues por el lado de la capacidad para atestar, el artículo 1005 del Código Civil nos dice que toda persona que no esté especialmente incapacitada por la ley puede disponer de sus bienes por testamento. Y también el artículo 1006 nos regula quiénes son incapaces de testar, por ejemplo, las personas en estado habitual de demencia. De acuerdo a las formalidades del testamento, el
artículo 1014 nos dice que requiere que el testamento sea otorgado ante notario y testigos cumpliendo las solemnidades legales. Y la prohibición de testamento a favor, pues el artículo 1046 nos dice que prohíbe que los notarios que autorizan un testamento sean favorecidos en él. Bueno, como reflexión en este caso podemos ver que la tensión entre autonomía del testador y las limitaciones legales para proteger a los herederos forzosos además muestra la importancia de observar las formalidades legales en la redacción de un testamento, especialmente en cuanto a la capacidad del testador, la imparcialidad del notario y la validez de los legatarios. La práctica de asignar bienes a entidades sin personalidad jurídica o poner condiciones no claras abre la puerta a conflictos legales que finalmente afectan a la ejecución testamentaria y prolongan innecesariamente la sucesión. Se resalta la necesidad de la prueba rigurosa en el caso de la incapacidad, el respeto a los derechos de los asignatarios forzosos y la cautela en la actuación del base asignatarios. Gracias.